Bueno, pues estamos investigando la posible victoria de este partido político nacionalsocialista o de extrema derecha, como lo quieran llamar, en Europa, llamado Vox. Este presidente, Santiago Abascal, que se parece mucho al presidente de Liga Norte de Italia, Matteo Salvini. Bueno, básicamente es lo mismo. Digamos que políticamente hablando serían hermanos. O sea, también podríamos compararlo con Orbán en Hungría y Le Pen en Francia. Después tendríamos en Inglaterra pues un Nigel Farage, por ejemplo, aunque ahora mismo estarían cambiando las tornas con algunos periodistas como por ejemplo Robinson, que estaría también dentro de todo el debate político que está ahora mismo gestando en Europa. Es decir, un cambio bastante importante en el sentido cambiar dirigentes Illuminatis, es decir, cambiar dirigentes desde hace muchos, por no decir miles de años, porque los Illuminatis nacen ya en los años 1400, 1200, cuando en Alemania ya empezaron a tener el control absoluto de los gobiernos en toda Europa. Y como decimos, esta persona se asemeja muchísimo a varios gobernantes que estarían luchando contra este nuevo orden, digamos el orden mundial que se habría establecido desde hace mucho tiempo en Europa, ¿no? Sí que es cierto que estamos viviendo también una incertidumbre bastante importante respecto a todo lo que se está aconteciendo en redes. Es decir, nosotros damos una información que muchas veces está vista por personas que están siendo efectivamente pagadas por este movimiento nacionalsocialista, que, como decimos, nosotros en Revolución TV no venimos a causar ninguna especie de polémica, ni mucho menos. Es decir, nosotros sacamos la documentación tal cual. Y como nos indican y nos han preguntado muchísimo sobre el tema de si Vladimir Putin podría estar detrás de todo esto, de todo lo que está sucediendo en el sur de Europa, en este caso en España. Entendemos la pregunta y entendemos a las personas que están en algún sentido preocupadas, gente relacionada con gobiernos estatales en Europa, sobre todo relacionadas con el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense. Miren, yo les tengo que decir algo muy claro, y es que este partido político, que todo apunta, ojo, como decimos, no significa una victoria ganar con una mayoría absoluta, ni mucho menos, porque en este tipo de países muchas veces hay pactos, y estos pactos vienen influidos en lo que sería gobernar en Europa, es decir, el Parlamento Europeo, para que me entiendan. Un poco, si están en los Estados Unidos de América, que me entiendan, es la Cámara de Representantes, una mayoría absoluta, es lo más importante para aceptar las leyes que después vayan al Senado. Pues esto es lo mismo en el Parlamento Europeo, es decir, importa una mayoría. ¿Para qué? Para que esa mayoría, teniendo en cuenta Italia, Hungría, España, Inglaterra, pues se pueda formar, digamos, unas leyes anexas o que faciliten al gobierno de los Estados Unidos de América, que eso básicamente es lo que nos importa. O sea, entonces, gente que nos pregunta y nos indica, oye, ¿Putin está detrás de este tipo de partidos? Yo les digo rotundamente no. Es decir, a Vladimir Putin lo último que le interesa es que un partido político nacionalsocialista gane en Europa. Después, además de todo lo que ha sucedido en Ucrania, ha estado luchando en Crimea contra los nacionalsocialistas, como decimos, es documentación veraz, es decir, se ha visto banderas nazis, sin ir más lejos, en el campo de batalla, como estaban luchando contra comunismo. Es decir, era la batalla de la Segunda Guerra Mundial, de Stalingrado, vivida a día de hoy. O sea, eso se ha visto, ¿no? Por tanto, a Vladimir Putin no le interesa que esto se alargue más, es decir, que partidos políticos de extrema derecha, digamos, nacionalsocialistas, nazis, estén en el poder. Es así de simple. Entiendo que habrán personas que no lo logren situar, que no lo logren entender, pero es muy simple. Es decir, la Segunda Guerra Mundial no terminó, sino que se ha pospuesto. Es decir, existe el nacionalsocialismo, aún a día de hoy existe el comunismo y existe el capitalismo, digamos, que serían las tres vertientes. Una cosa está clara, y los Estados Unidos de América se han juntado con el nacionalsocialismo europeo para intentar acabar con la Rusia comunista, la Unión Soviética, que aún existe, confirmo, aún existe. Es más, hay una nueva ley por parte de los rusos que están intentando implementar todos los países exsoviéticos, como por ejemplo sería Ucrania,
han decidido que ganen este partido político, por ejemplo, Zelensky, que habría ganado las elecciones en Ucrania, y habían quitado a Poroshenko, que estaba en el bando nacionalsocialista por parte de Orbán, ¿no? Y, por tanto, trabajando para los Estados Unidos de América. Es comer terreno, es decir, es como decimos, una especie de negocio a largo plazo, o a corto, medio plazo. Y entonces lo que se ha hecho en este caso es que Vladimir Putin, pues, claro, no ha tenido suficientes energías como para conseguir que partidos Illuminatis, en este caso, como está teniendo estos vínculos con Angela Merkel, por ejemplo, con Emmanuel Macron, es una cosa más que evidente. Incluso Vladimir Putin hace poco ayudó en el 2017 a que ganase Angela Merkel en el poder en Alemania. No le interesa que la AfG, por ejemplo, partidos nacionalsocialistas, gobiernen en Alemania, porque sería un desastre para Rusia. Hay que tener en cuenta además que Rusia con Polonia no ha tenido muy buenas relaciones, con Bielorrusia no ha tenido muy buenas relaciones, y efectivamente con Polonia, como decimos, los Estados Unidos de América lo tenemos totalmente cogido para esa invasión que tendríamos de los países soviéticos, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿por qué el Kremlin está tan preocupado por la victoria de este partido político Vox Abascal, digamos, Santiago Abascal en España? Pues bien, muy sencillo, y se llama entrada del Mediterráneo. No hay más, es decir, ¿el sur de Europa interesa a niveles de guerra? Claro que sí, porque todos los buques salen desde el Mar Negro, que ya lo tienen más que cogido, y con el pacto Illuminati que tenían con George Soros, pues estos barcos podían navegar sin problema para lo que sería la salida a los Estados Unidos de América, en este caso a Venezuela, para poder llevar a cabo la invasión desde Cuba, Florida, etcétera, como se está organizando incluso México y el Yucatán. Ahora bien, también se hablan de dos frentes, es decir, uno es el frente de sacar las tropas rusas desde el mar Mediterráneo, que eso no lo van a poder hacer si gana este partido, porque este país, en este caso España, pasaría automáticamente a ser estadounidense. Ya no existiría España, sino que sería Estados Unidos de América. Ojo, y dirán muchos, ¿esto es posible, una unión nacional socialista con el capitalismo estadounidense? 100 veces sí. Esto ha pasado también, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. El nacionalsocialismo se alió con los Estados Unidos de América, aunque después nos hayan vendido que no, que estábamos luchando contra ellos. No es cierto. Se hizo una unión para que los nacionalsocialistas atacasen a los rusos. Es exactamente lo mismo que está pasando ahora mismo. ¿Y qué pasa? Hay dos frentes abiertos. Uno sería el envío de buques de guerra a Venezuela, que se detendrían. Eso sería un colapso total para Rusia. Por eso se están planteando las bases en el Ártico para poder llevar a cabo la invasión desde Canadá. Pero ojo, no solamente eso, sino también estamos hablando de la invasión que se está llevando a cabo por parte de África, que están los chinos ahora mismo metidos, para poder entrar poco a poco en Europa. Si ahora este partido político directamente se pone en el gobierno del sur europeo, esto va a significar que la entrada de militantes chinos en Europa, para llevar a cabo toda la quema de iglesias, etcétera, y todas las revoluciones que se están llevando a cabo, va a ser detenida por completo, porque los inmigrantes ilegales no van a poder cruzar la frontera. Es decir, estos partidos, efectivamente, lo que van a hacer es parar por completo las rutas de inmigración ilegal, que eso le afecta muchísimo a Rusia. Por tanto, políticamente hablando, y lo que está sucediendo ahora mismo en Europa es un cambio abismal, un cambio, también hay que decir, abstracto. Yo no me lo había imaginado en mi vida. Saben ustedes que llevo muchísimos años en el periodismo. Nunca me lo habría imaginado, jamás. Periodismo de guerra, periodismo político, de todos estos temas. Y les digo, estoy muy asombrado, de verdad. Estoy muy asombrado con la labor de la Casa Blanca, de lo que han conseguido hacer algunos periodistas políticos, como por ejemplo Bannon, que ha conseguido meterse en este país. Ha conseguido algo inimaginable. ¿Quién ayuda a esos partidos? Muy sencillo. Israel, Netanyahu, que ha ganado ahora mismo en Israel. Por tanto, se entiende que estos partidos están teniendo un auge brutal. ¿Y dónde están ganando? Si se fijan ustedes, son las redes sociales. Lo que pasó con Donald Trump, exactamente lo mismo. Redes sociales, etcétera. Y dicen, ¿Rusia ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones? Efectivamente que sí, pero esos eran negocios directamente que se vivieron en Siria, no tienen nada que ver con lo que está pasando en Europa. Jamás se habría imaginado Vladimir Putin que los Estados Unidos de América iban a tener esa facilidad de llevar a cabo la conquista de Europa como lo están haciendo. Es increíble. Jamás se había sucedido, como decimos. Partidos desde Israel que están financiando este tipo de partidos, lógicamente, en redes sociales, porque los Illuminatis, digamos los que tienen el poder en Europa,
que también es, digamos, la Europa comunista que está trabajando con Vladimir Putin, no lo permitirían. Es decir, no van a permitir en televisiones públicas que vayan partidos nacionalsocialistas a quitarles todos los negocios que ya están puestos, es decir, puestos en Europa, en la bolsa europea. Porque esto va a cambiar absolutamente, abruptamente. Estamos hablando de un nuevo orden mundial de extrema derecha en Europa que va a ser increíble. Es decir, en este caso, los números que tenemos en Residence TV, yo les digo, hemos estado viendo, como lo vimos en Italia, dijimos y confirmamos que Matteo Salvini iba a ganar las elecciones, pasó, lo dijimos en Brasil, lo dijimos en México. Esto, les digo, los Illuminatis, en este caso George Soros, está haciendo una campaña masiva en España, y es la primera vez que no lo tengo muy claro, no lo tengo tan claro, pero sí que todo apunta a que Bannon ha hecho un gran trabajo en España. Todo apunta a que Israel ha enviado un montón, no sé si estaban hablando de 3.000 millones de dólares a este país para que pudieran conseguir la victoria. Me dicen, ¿es económicamente viable invertir 3.000 millones de dólares en España? Sí, muchísimo, porque tengan en cuenta que si ahora mismo España gana, es decir, los nacionalsocialistas ganan en España, el comunismo, o en este caso Vladimir Putin, la Unión Soviética, se hunde totalmente. Tendrían que empezar a entrar desde el Ártico, la invasión tendría que ser desde Canadá. Sería horrible, horrible para Vladimir Putin. Vladimir Putin muy enfadado, muchísimo. El Kremlin no se lo puede creer. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos entendido que el Kremlin ha llevado a cabo una inversión de 1.000 millones de dólares. No sabemos si es cierto hasta qué punto, lo vamos a estar analizando en estos últimos días que quedan para las últimas votaciones. Como decimos, veremos a ver, cambio político en Europa, todo apunta a que sí, a que se está llevando a cabo, pero, como decimos, Putin muy enfadado y preocupado, muchísimo. Señoras y señores, como siempre, seguiremos informando, seguiremos analizando el debate político, todo lo que está sucediendo ahora mismo en Europa. Está muy interesante, hay que decir. Jamás había vivido una intensidad como la que se está viviendo ahora mismo. Así que, como decimos, veremos qué pasa. Parece que las elecciones en este país son el 29 de abril, más o menos, por ahí. Y lo estaremos viendo, como decimos, 28, sí, ya se avanza sobre about that, yeah. Me lo confirma mi compañera, 28 de abril. Veremos a ver, como decimos, haremos un especial también de este tema y veremos qué es lo que sucede en Europa. Gracias a todos por estar aquí, seguimos informando, un saludo, hasta luego.